La obra que hoy nos ocupa es de las difíciles de reseñar porque cuanto menos se sepa sobre ella, mucho mejor, mucho más profunda es la experiencia como lector. Por eso, aunque una de mis prioridades siempre es evitaros cualquier tipo de spoiler, en el caso de hoy vais a ver que algunas informaciones os las voy a dar con cuentagotas. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal una novela clásica, la segunda que he leído de Thomas Hardy y que me ha servido para cumplir con una de las premisas del reto Victorian Spirit, en concreto con la de novela ambientada en la Inglaterra rural. Os estoy hablando de Tess de los D'Urberville, una novela que fue publicada en 1891, que fue la penúltima que escribió el autor antes de pasarse definitivamente a la poesía y que, a pesar de que en el momento en el que fue publicada fue censurada, eso no le evitó las críticas por ir en contra de la moral sexual de la época. La historia está ligeramente inspirada en hechos reales y en un acontecimiento del que fue testigo el propio Hardy cuando tenía solo 16 años. Como en todas las novelas de Thomas Hardy, la acción se desarrolla en el campo inglés, concretamente en la región imaginaria de Wessex, que en realidad se corresponde con el condado de Dorset, que está al suroeste de Inglaterra y que es donde nació y creció el autor. Thomas Hardy fue un novelista con alma de poeta. Su principal vocación siempre fue la poesía lírica y de hecho en su lecho de muerte lo último que hizo fue dictarle un poema a su mujer. Sin embargo, cuando empezó su carrera como escritor se dio cuenta de que no había forma de que publicaran sus poemas y por eso tuvo que dirigir su atención hacia la novela, que era un género que no le gustaba para nada porque lo consideraba demasiado comercial y ostentoso. Las novelas de Thomas Hardy se consideran un puente entre la literatura inglesa del siglo XVIII y la del siglo XIX, o en otras palabras, entre el romanticismo y el realismo. Del romanticismo, Thomas Hardy toma prestado el fatalismo y la predestinación como dos ejes principales para sus historias, y del realismo su afán por describir con todo lujo de detalles la realidad social de su época. Y ya como curiosidad, Thomas Hardy fue nominado hasta en 12 ocasiones al Nobel de Literatura, aunque no lo consiguió nunca. La historia nos presenta a la familia d'Urberville, que es pobre y campesina, y que por puro azar va a descubrir que podrían ser descendientes en realidad de la familia d'Urberville, que es un linaje ya extinto que procedería de la realeza normanda. Con la finalidad de medrar y de mejorar sus circunstancias, van a enviar a su hija mayor, Tess, a la casa de unos desconocidos parientes para intentar que ella consiga un buen matrimonio. No es ningún secreto que a mí el estilo de Thomas Hardy me gusta mucho, sobre todo por el equilibrio que consigue entre la belleza de sus descripciones, el conflicto incesante y una psicología de personajes bastante profunda. La preferencia del autor por los entornos rurales y por las descripciones bucólicas del campo no solo es una de sus principales señas de identidad, sino también el vehículo que utiliza para dar rienda suelta al simbolismo, que en esta obra sobre todo toma dos vertientes. La primera sería la crítica feroz a la burguesía urbana frente a la sociedad rural, y esto se aprecia sobre todo en la construcción de algunos personajes que cuanto más campestres son, también son más bondadosos. Y esto también funciona a la inversa. Cuando una persona se acerca más a los estándares urbanos, por así decirlo, también presenta defectos o pecados que son bastante más importantes. La otra vertiente del simbolismo en esta obra estaría representada por la oposición de una cierta religiosidad pagana frente al cristianismo. Y esto se aprecia sobre todo en la construcción del personaje de Tess y en cómo a lo largo de toda la novela siempre que aparece está muy vinculada, muy relacionada con el entorno natural, con los paisajes, con las plantas, con los animales. Ella siempre está interactuando con estos elementos y esto le da casi un carácter místico, como de deidad pagana. Otras de las señas de identidad de Thomas Hardy que están muy presentes en la novela son el determinismo al que están sujetos los personajes y del que no van a poder escapar por más que lo intenten, y también el uso de la suerte como una especie de anticlímax dentro de la tragedia. Y es que cuando ya conoces un poco a Hardy y en una de sus novelas empiezas a leer un momento tranquilo, un momento alegre, una buena racha para los personajes, lo único que puedes pensar es que no va a durar mucho y que después de la calma les espera una buena tormenta. Y esta reflexión no solo te la haces tú como lector, sino también los personajes. Hay un momento en el que Tess también reflexiona sobre lo bien que le está yendo en ese momento su vida y ella misma anticipa que eso no puede durar, porque ella misma sabe que su vida está muy determinada por el fatalismo. Cuando se habla de los temas principales de Tess de los D'Urberville casi siempre se mencionan los mismos y uno de los que más aparece es el de la doble moral victoriana y lo estricta que era con las mujeres, mucho más que con los hombres. Sin embargo, si yo me tuviera que quedar solo con un
un tema, el que más importante me ha parecido y el que más me ha golpeado a mí por dentro sería el del estigma social. Y es verdad que es un tema que me parece muy atemporal, porque aunque las causas de este ostracismo puedan cambiar, porque es verdad que la situación que describe esta novela hoy en día no existiría, por lo menos no en los países occidentales, sí que es verdad que hay distintos motivos por los que una persona hoy en día puede seguir sintiendo ese estigma social, puede seguir teniendo verdadero terror por desvelar ciertas cosas sobre sí mismo porque sabe que van a provocar el rechazo total de la sociedad. Estoy pensando en muchos ejemplos, pero uno de ellos podrían ser, por ejemplo, las enfermedades mentales, por poner solo un ejemplo, que no tiene nada que ver con TES, pero que sería una fuente hoy en día de estigma. Y yo creo que cualquier persona que hoy en día, por el motivo X, haya sufrido ese tipo de rechazo, ese tipo de estigma social, si lee esta novela se va a sentir totalmente identificado con Tess. Yo creo que es el tema principal de la obra al que Thomas Hardy dedica más tiempo, más esfuerzo y sobre todo creo que es el principal escollo al que se enfrenta la protagonista. Y eso que esta novela está repleta de problemas, por así decirlo, ella tiene que superar muchas situaciones, pero yo creo que lo que más me yace en Tess es precisamente ese estigma. Sobre los personajes de la obra no os voy a contar mucho, por lo que os decía en la introducción. Creo que buena parte del disfrute de esta obra es ver cómo son estos personajes, sus idas y venidas, cómo evolucionan y hasta qué punto puedes esperar cosas de ellos o no. Entonces no quiero profundizar mucho en ellos porque si no la experiencia lectora creo que sería muy diferente. Sí que os voy a decir que he odiado con bastante intensidad a varios de los personajes de esta obra. Creo que están muy bien construidos porque cumplen perfectamente el papel que Thomas Hardy exige de ellos, pero eso no quita que yo me haya tirado de los pelos en varias ocasiones mientras leía el libro, porque de verdad que algunas de las actitudes que aparecen en este libro me sacaban totalmente de mis casillas. Pero claro, esa es parte de la gracia de esta historia y de este libro. En cuanto a la protagonista, Tess me parece un personaje muy entrañable y que aunque es verdad que tiene una limitada capacidad de evolución, porque lo que la historia requiere de ella es que sea la víctima perfecta, sí me parece que tiene la suficiente riqueza interior como para resultar un personaje interesante, atractivo y que genera empatía en el lector. Por último, en el capítulo de personajes me gustaría mencionar a los padres de Tess, al matrimonio Durbeyfield, porque ellos aportan una de las pocas notas de humor que tiene esta novela tan dramática, que realmente necesita de un alivio cómico y lo tenemos con los Durbeyfield, y que en varios momentos a mí me recordaban a una versión un poco más amable y edulcorada de los Thénardier de Los Miserables de Víctor Hugo, y solo ya por eso pues sí que son personajes que me gustaron bastante. Bueno, en conclusión, a mí esta obra me ha gustado y me ha dejado ese tipo de pozo que suelo esperar de las historias de Hardy, porque aunque es verdad que él se deja llevar mucho por el fatalismo y por el dramatismo, también pone sobre la mesa reflexiones muy interesantes. Y lo más importante es que sus novelas al final actúan como una especie de espejo para la sociedad victoriana, un espejo que lo capta todo y que te muestra tanto lo bueno como lo mucho malo que había desde un punto de vista social. Y más aún cuando la protagonista de la obra es una mujer con una vida muy dura y que eso nos permite pues realmente conocer todos esos abusos a los que estaban sometidas las mujeres de la época de Hardy, tanto dentro como fuera del matrimonio. Se dice que para Hardy Tess era su personaje favorito de todos los que había creado a lo largo de su obra, y es algo que resulta bastante evidente, porque a pesar de que el papel de Tess es el papel de víctima desde el principio, es una víctima muy acompañada por parte del autor, una víctima muy cuidada dentro de todo lo que le pasa, y además una víctima que trasciende la novela, trasciende el personaje y se convierte en una especie de símbolo. Y en ese sentido creo que sí, que es una carta de amor muy clara del autor hacia su personaje. Y esta fue una de las cosas que hizo que me reconciliara ya definitivamente con el imaginario de Thomas Hardy, porque es verdad que si recordáis la reseña que yo hice de Lejos del mundanal ruido, que os lo voy a dejar en la i, yo expresé ciertas dudas porque había detectado comentarios muy paternalistas y muy colectivistas sobre las mujeres, sobre todo en algunos momentos del narrador en esa obra, y me daba miedo que eso pudiese, bueno, miedo, me hacía pensar que eso podría esconder la opinión del autor, pero nada más lejos de la realidad.
Igual que en ese caso, la novela de Tess no es nada moralizante, es una denuncia social pura y dura, y en este momento no me cabe ninguna duda de que Thomas Hardy era un gran aliado para las mujeres de su época, y que su manera de contribuir a ello era mostrar a mujeres en situaciones terribles, pero que a la vez eran el pan nuestro de cada día en su época. Así que hoy por hoy me considero Thomas Hardista ya a muerte. Por último, me gustaría decir que al leer este libro me ha pasado algo que no me había ocurrido nunca, y es que cuando llevaba más o menos la mitad de la novela, y aunque todo me estaba gustando, sí que es verdad que lo dije públicamente en redes, que mi opinión o mi valoración final iba a depender de la conclusión que tuviera la historia. Porque, por lo que os he comentado del odio que me generaban ciertos personajes, había un montón de posibles finales que a mí no me iban a valer. A mí solo me iba a valer un tipo de final que estuviera muy acorde con mi percepción de esos personajes. Y sin desvelar nada, debo decir que yo quedé muy satisfecho con el final. Es un final sorprendente, es un final impactante, es un final que te deja poso, pero además es un final que yo considero justo con la narración y justo con la lógica de los personajes. Así que eso me sirvió para redondear la experiencia lectora, para que este libro me gustara mucho. Y si a vosotros os gusta un buen drama y también encontrarle las costuras a la sociedad victoriana, os lo recomiendo porque merece la pena. Bueno, pues hasta aquí esta reseña de Tess de los D'Urberville, que espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta, y en este caso me gustaría saber si a vosotros también os pasa que un mal final os puede estropear una buena historia o viceversa. Me gustará conocer, como siempre, vuestra opinión. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, muchas gracias por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con el especial de Halloween. No os lo podéis perder. Hasta entonces.